este ebook de movilidad sostenible de Latinoamérica. Tiene el gusto también de contar con la mirada y el aporte muy valioso de Julio César Chávez Bardales. Él nos va a comentar un poquito más con quién tenemos el gusto de conversar hoy. Muy buenas tardes con todos y con todas. Bueno, Evelina ya acaba de decir mi nombre, Julio César Chávez. Soy economista de profesión. Tuvimos la oportunidad de acceder a una maestría y un doctorado en Brasil. Y nuestra experiencia recorre los países de América Latina, algún país de Asia y algún país del Medio Oriente. Pero también en mi tierra, Perú. Tengo más de 20 años de experiencia. Y a veces digo 20 años de experiencia, pero siempre nos falta para aprender siempre algo más de la experiencia de nuestros vecinos, de la experiencia de los que recién se inician y de la experiencia de otros que tienen más experiencia que nosotros. Excelente pregunta. Y yo me voy a enfocar en una parte de las respuestas, porque uno de los principios de la movilidad y del transporte es que no hay soluciones únicas. Las soluciones en transporte y movilidad implican acciones simultáneas. Y lo que me sorprende de esta estadística es que, número uno, el usuario le da más importancia a su tiempo que a su seguridad. Inclusive está por encima del costo. Muchas veces nosotros cuando planificamos servicios decimos no, hay que darle seguridad al usuario, hay que darle una tarifa asequible, pero vemos que al usuario le interesa mucho llegar a tiempo y que el viaje se haga lo más rápido posible. ¿Y qué está pasando en nuestros sistemas licitados, ¿no? Que trataron de imponer un orden en la ciudad de Lima? Hay poca flota que atienda verdaderamente la frecuencia que el usuario desearía. Si usted espera un vehículo y entre vehículo y vehículo aparece uno de estos sistemas de 2 ruedas, 3 ruedas o inclusive automóviles colectivos, que es lo que están invadiendo los corredores de Lima, usted va a tomar los vehículos menores y va a tomar los colectivos porque usted le da más importancia al tiempo. En ese sentido, ¿qué deberíamos hacer como autoridad? Pues todo el mundo dice necesitamos flota y a veces las finanzas no acompañan a las empresas. Tenemos un empresariado cuyo diagnóstico no es muy fuerte y en ese sentido podemos propiciar sociedades privadas entre los que actualmente tienen la concesión y las empresas del servicio formal que pudieran tener una sociedad con estas que sí tienen una concesión para completar la flota que les permita tener una frecuencia mayor y con eso ser atractivo para el usuario y no perder tiempo de espera. Esa sería, digamos, una solución práctica en el entorno privado. ¿Qué podría hacer el Estado o el municipio? En este caso más el Estado porque el municipio no tiene rentas como para poder subsidiar el transporte. Y además porque tenemos en el municipio una renta que es la más baja de Latinoamérica después de Ecuador. La renta de Lima se acerca a los 400, 500 millones de dólares anuales, que es muy poco para toda la población. Entonces, en un segundo punto, el Estado debería intervenir en sociedades de cofinanciamiento para aumentar la flota o subsidios, en el sentido de tener concesiones, autorizaciones, digamos, más flexibles, de forma que podamos obtener una flota adicional que pudiera ser pagada durante el tiempo de la concesión sin afectar el bolsillo del usuario. Esas son dos medidas que podemos nosotros impulsar, echar números y ver la posibilidad de hacerla efectiva en muy corto plazo.
Actualmente se está anunciando ya, digamos que parece que está en cartera el lanzamiento de la línea 3. Esta línea 3 tiene un costo alrededor de los $6.000 millones. Y esos $6.000 millones para una población de 10 o 11 millones de habitantes es significativa. Sin embargo, Lima ya tiene casi 2 líneas de metro. La línea 2 está, digamos, a 3 años de ser concluida. Tiene la línea 1, tiene un corredor segregado, pero nuestras provincias necesitan también renovar su flota, iniciar sus procesos de sistemas integrados. Esos $6.000 millones significan una flota eléctrica de 10.000 buses. Si a mí me preguntaran qué opción tomaría yo con esos $6.000 millones, yo los repartiría en provincias, mejoraría el sistema de transporte en provincias, colocaría esa flota eléctrica de 10.000 vehículos en las 5 principales ciudades del Perú, de forma a que sea un efecto campana para el resto de las ciudades, y no tener mucho centralismo en la ciudad de Lima, que pudiera mejorarse a través de un mejor plan regulador y con otros incentivos que mencionamos en la parte primera de su pregunta. Esa sería mi opinión sobre qué haría yo si tuviera que tomar una decisión de inversión con la línea 3 del Metro de Lima. Sí, a veces nosotros tenemos como que un dogma de que siempre necesitamos en una licitación flota completamente nueva y exigimos en nuestros pliegos de que las empresas inviertan durante los 5 primeros años un porcentaje de flota hasta que en el 5.º año puedan cerrar esa flota con todas las unidades nuevas. Pero también sabemos de que no tenemos nosotros la suficiente fortaleza en esas empresas y principalmente no se cuenta con información de demanda. Las licitaciones generalmente se sacan a luz con una estimación de un modelo de transporte y sería muy útil que nosotros pudiéramos dar un apoyo para que las empresas pudieran contar con sistemas de ticketing, con sistemas de recaudo, antes que sacarlas a licitación. Hay sistemas de ticketing muy elementales, desde aquellos que efectivamente reparten boletos de forma automatizada hasta, digamos, hasta pagos con QR o tarjetas contactless. Pero independiente de la tecnología, el primer paso antes de licitar y mejorar el sistema integrado de transporte, las empresas deben contar con información de demanda. ¿Y sabes por qué, Evelina? Porque para los bancos, la información de demanda viene a ser su flujo de caja. Con eso, la banca puede decir cuánto le puede prestar a una empresa y también puede decir cuánto cofinanciamiento le puede dar. Y de esta forma volver más realista las licitaciones. Eso como un primer paso. El segundo paso es que nosotros también hagamos cosas creativas que ya otros países han implementado. Por ejemplo, de que las licitaciones consideren un promedio de edad de flota de hasta 5 o 7 años, y no necesariamente de que toda la flota sea nueva. Y podemos ponerle un incentivo a que si consiguen dentro de los 3 primeros años disminuir esa edad promedio, se les aumenta la concesión en 2 o 3 años más. De esa forma, las empresas van a preocuparse de operar el sistema de una forma eficiente, aumentar su clientela y con esto aumentar sus ingresos y poder financiar flota, desde que tengan un sistema de información de cuántos pasajeros trasladan. Esa sería para mí una de las formas más efectivas de poder seguir teniendo sistemas integrados de transporte, porque después, cuando consigamos unificar el sistema de recaudo, ya podríamos tener nosotros un punto de avance en lo que significaría el subsidio. Y una cosa más, Evelyn. Hace mucho tiempo atrás le mencioné a las personas de que qué ideal sería que nuestro DNI,
nosotros tenemos un DNI con chip, pero también hay un DNI Smart. Y ese DNI Smart es un DNI ciudadano. Hubo un proyecto hace un tiempo atrás en que ese DNI ciudadano iba a comportar el tema de la salud, es decir, si usted se accidentaba con el DNI, sabían su historial clínico, su tipo de sangre, iba a contener su formación académica y además iba a contener su situación laboral, con lo cual los subsidios sí tendrían una persona ad hoc para ser recibida. Lamentablemente, ese DNI Smart todavía no se implementa. Y ahí va mi segunda recomendación. ¿Por qué no impulsar un DNI Smart? De forma que esa sea la tarjeta con la cual cualquier ciudadano del país pueda movilizarse en cualquier ciudad del país. Y esa pregunta es muy interesante y siempre caemos en el mismo error porque muchos de los planes de desarrollo urbano se desarrollan con una intervención muy liviana de lo que significa el sistema de transporte. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en la ATU, nosotros teníamos programadas reuniones con los técnicos del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, precisamente para ver el tema interrelacionado de lo que significaba para nosotros la ligación entre el desarrollo urbano, el transporte y el uso de suelo. Y es así que hemos tenido estudios relacionados a nuestras centralidades. ¿Qué nos dicen las centralidades? Son puntos en la ciudad donde se concentran intensamente usos de suelo diversificado. Y uniendo esos puntos centrales diversificados es que se optimiza la movilidad. Usted no necesita desplazarse diametralmente en una ciudad para acceder a la educación, al comercio, a atenderse en salud, a divertirse. Entonces, ese sistema de reuniones que teníamos en la ATU estuvieron vigentes hasta el día que tuve que dejar la organización. Le confieso que desconozco si la ATU ha continuado con esas reuniones entre el Instituto Metropolitano de Planificación y la ATU precisamente para ver ese tema, porque es fundamental. Inclusive porque tuvimos la oportunidad muy interesante de tener una asistencia técnica del JICA, de la cooperación japonesa, donde nos invitaron a ver lo que significaba un desarrollo orientado al transporte, precisamente en aquellos puntos de centralidades de una red, en este caso el metro o el BRT, para poder tener ciudades más compactas. Y ojalá que la ATU haya continuado con este ejercicio de tener reuniones periódicas con el organismo que está a cargo de la planificación urbana de Lima. Al principio mencioné que hay muchas intervenciones simultáneas, ¿no? Definitivamente el transporte permite a las personas llegar a todas sus actividades socioeconómicas. Y yo leí un artículo muy interesante que decía, ¿por qué si el transporte permite desarrollar todas las actividades, solo el usuario paga la tarifa? ¿No? Una reflexión bastante profunda. Pero hay muchas ideas. Yo me acuerdo mucho del primer capítulo del Principito, Evelina, no sé si usted lo ha leído, cuando el Principito le pide al piloto dibujar un elefante, ¿no? Y el elefante hace varios dibujos de elefante y nunca estaba contento el Principito, hasta que el piloto le entrega una caja. Y el Principito le dice, y el elefante, pues está dentro de la caja. Yo pongo siempre ese ejemplo con las personas que me toca trabajar. Es probable que yo pueda dar ideas de lo que queremos desarrollar y cada uno de ellos tiene su propio elefante, ¿no? Y de lo que se trata entonces es de no decir eso no se puede, sino vamos a hacer esto y para que se pueda hacer, hagamos lo siguiente. Y uno de esos puntos, por ejemplo, es el tránsito. O sea, el tránsito en Lima
se escucha mucho de que se quiere implementar una red semafórica inteligente. Pero la red semafórica inteligente va de la mano con la inteligencia del que conduce también. Y aquí en Lima necesitamos mucha cultura de conducción. Entonces, ahí hay dos cosas paralelas. El sistema inteligente de tránsito y incentivar a que los conductores respeten y mejoren su conducción. Otro tema muy relevante también es que cada vez que nosotros modifiquemos rutas, también tengamos la opinión de los usuarios, porque al final los usuarios es quienes califican el sistema, es quienes usan el sistema. Los modelos no lo son todo, y por eso es muy importante tener las entrevistas con el usuario para que califiquen el servicio. Como vimos al inicio, el usuario está muy preocupado con el tiempo y con su seguridad, de repente nada, ¿no? Y también otro de los aspectos que tenemos que mejorar es el aspecto transversal de género. Y voy a tomar una frase de Chaplin. Bueno, usted de repente no ha oído hablar de Chaplin, pero Chaplin fue un personaje del cine mudo que tuvo una frase que me impresionó cuando dijo que el mundo no es de los niños ni de los ancianos. Y generalmente olvidamos en el sistema de transporte público a los niños y a los ancianos. En algunos países sí, los ancianos tienen la facilidad de no pagar tarifa, pero los niños a veces el vehículo no es adecuado para un niño e inclusive no es adecuado para las mujeres, porque está demasiado alto el pasamano, etcétera, etcétera. Entonces, el tercer punto es que el sistema sea accesible y asequible. Y un cuarto punto para el tema del medio ambiente. Es muy importante la participación del Estado. Y ya hay ejemplos con experiencias que recoger. Ya hay lecciones aprendidas. En Colombia, en Chile, en México. Actualmente hay una flota de aproximadamente 6.000 buses eléctricos en América Latina. Y quienes llevan el liderazgo son Colombia y Chile. Argentina también tiene movilidad eléctrica. Brasil tiene movilidad eléctrica, pero no pasan de los 200 buses eléctricos. Entonces, la intervención del Estado se hace necesaria y me sorprende mucho que un país como Chile, por ejemplo, que era supermercado, o sea, la no intervención del Estado, haya tomado ciencia y cultura en decir no, acá sí, porque hay muchas externalidades, ¿no? Y felicito al gobierno chileno por esas iniciativas, como al colombiano también, porque los dos están en esa ruta, y con participación del Estado, por supuesto. Y es un convencimiento que tenemos que hacerlo en conjunto, no solamente los que podemos opinar, sino la academia, los colegios profesionales y la ciudadanía en su conjunto. Yo creo que un esfuerzo conjunto nos va a llevar a poder implementar políticas de movilidad y transporte con una movilidad eléctrica que sea accesible para todos. Excelente, Julio César. La verdad que impecable sus respuestas. Nos llevamos su valiosa mirada, su análisis sobre la movilidad en Perú, todo lo que necesita y aquellas oportunidades que tenemos enfrente y que podemos llevarlas a cabo y desarrollarlas. Desde ya, muchas gracias, Julio César, por esta oportunidad, este tiempo que nos ha compartido para participar del ebook de movilidad sostenible y desde ya, muchísimas gracias. Bueno, a mí me queda agradecerle igual a Vi por la oportunidad y espero que este conjunto de entrevistas sea lo más reproductible posible, que todos tengan acceso a esta plataforma, de que puedan expresar sus ideas. Y yo sé que va a ser enriquecido este tema tan apasionante que es el transporte y la movilidad.